Tarde. Estamos celebrando el día de domingo. No hay nada como ese día. Nosotros celebramos el domingo, que es el primer día de la semana, no el último, es el primero. Porque en el primer día de la semana el Señor resucitó. Celebramos el primer día porque cuando Dios hizo la obra de toda la creación, creó todas las cosas y el sexto día descansó y se dedicó a contemplar y a verlo todo. Y el Señor descansó el sexto día. Pero no había terminado su obra. Por eso vino Jesús para continuar y completar la obra del Señor. Y cuando murió, al primer día de la semana, resucitó, después de 3 días de estar muerto. Así que el Señor resucita, y los cristianos celebramos el primer día, porque ese es el primer día de toda la nueva creación que Él está haciendo. Porque un día hará cielos nuevos, tierra nueva, y nosotros estaremos allí, aquellos que participan y celebran el día del Señor. No es el día de descanso, es el día de tener comunión con Él y celebrar. En esta en esta tarde ya vamos a hablar un poquito sobre el río del agua viva. Si vienen conmigo en el Evangelio de Juan, el capítulo 7, desde el verso 37, dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de él brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. No sé si entienden toda la historia, pero la historia no es que de repente el Señor se le ocurre ponerse de pie un día de fiesta y empieza a decir: ¿quién tiene sed? No, a ver, la historia es la siguiente. Era la fiesta del Sukkot y entonces era una etapa de fiesta muy importante, y lo que el Señor hizo fue que durante toda esa semana se celebraba una procesión. Esa procesión era que iban desde el templo en procesión hasta el estanque de Siloé, donde cogían el agua de la fuente de Siloé, y con el sacerdote llevaba una ánfora de oro, y allí cogían el agua y volvían todos cantando el Halel y alabando a Dios hasta llegar al templo, y entraban en el atrio. Y en el atrio estaba el altar de los sacrificios, y subía por las 3 o 4 escalones del altar y derramaba el agua delante de la presencia del Señor desde el altar, y se iba ese agua rodando por los escalones del altar. Ahora bien, el último día se hacía lo mismo, y todos iban con gozo llevando ese agua y volvían hasta el altar, pero en esa ocasión daban 7 vueltas y el sacerdote subía al altar y derramaba ese agua en los escalones del templo, del altar y del templo. Entonces, en ese contexto de fiesta, de la gente, es que el Señor se pone de pie y levanta la voz y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí. Si no crees, ¿para qué no vas a beber? Pero el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, y como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese agua viva, dice el salmista Juan, se refería al Espíritu. Porque todavía no había Espíritu, porque no había venido el Espíritu, porque el Señor no había sido glorificado. Entonces, iba a venir el Espíritu. Y ese agua
representaba al Espíritu Santo de Dios. Todavía no había sido glorificado, por eso no había descendido el Espíritu. Es muy importante entenderlo porque eso es lo que nosotros celebramos también. Cuando el Señor fue glorificado, mandó al Espíritu. Pero el Espíritu Santo no lo manda Él cuando fue sacrificado. La gloria el día que el Señor fue, porque Él no había sido todavía glorificado, pero la gloria del Señor no es que un día se levantó de los muertos y se fue para los cielos. La gloria del Señor es que el Dios eterno, encarnado, fue a la cruz y fue colgado en la cruz y fue sacrificado. Y dice las Escrituras que, el agua representa al Espíritu Santo. El agua representaba al Espíritu. Y en muchos lugares se habla del agua que representa el Espíritu. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba en Caná, el capítulo 2 de Juan? Dice que convirtió el agua en vino. Convirtió el agua en vino, lo cual es una representación, porque el agua es del Espíritu, pero el vino representa la sangre de Jesús. Acabamos de tomar la mesa del Señor, ¿y qué representa eso? Esa copa representa su sangre. También se nos habla de agua viva y del agua cuando el Señor se planta, capítulo 5, con la mujer samaritana en Juan. Y el Señor le dice, si supiera con quién estás hablando, tú me pedirías y yo te daría agua viva. No sabían, pero el Señor es el que está dando agua viva. En otros muchos pasajes. Yo les voy a mencionar un pasaje que está en el libro de Ezequiel que es muy interesante porque nos habla. Perdón. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 47. Dice que el hombre me trajo, estaba hablando el profeta Ezequiel, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur. ¿Esto qué significa? Pues significa sencillamente que el ángel del Señor le toma al profeta y lo lleva a ver el santuario, a ver el templo. Y descubre que debajo del templo salía, del lado derecho salía como un manantial de agua, que corría, daba la vuelta y rodeaba todo. Eso era lo que celebraban también, esa profecía, que iban y cogían y derramaban ese agua por los escalones del altar. Y entonces está hablándonos de una agua de un río especial. Pero resulta que el agua no fluye del templo. Tenían que cogerlo y llevarlo. Ahí era la visión, sí, pero Israel en tiempos de Jesús tenían que ir a la fuente de Siloé, recoger el agua y después derramarla como símbolo de ese templo que algún día iban a poder tener, donde emanaría una fuente de agua. Pero ese templo iba a ser destruido. Recuerdan que el Señor se los dijo cuando los discípulos dijeron, mira qué templo más hermoso lo que construyó Herodes y todo. Y el Señor lo mira y no. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Literalmente en el Evangelio de Juan dice destruir
¿cómo se dice? Este santuario, y en 3 días lo levantaré. Se burlaron. Si esto tardaron más de 40 años levantarlo, tú dices ahora que vas a hacer a levantar en 3 días. Pero él estaba hablando de su cuerpo, ¿recuerda? Porque Cristo Jesús es el nuevo santuario. Él es el santo de los santos. Ya no hace falta buscar que los sacerdotes entren después de los sacrificios por el atrio, después que entren por el lugar santo para llegar al lugar santísimo. No, ahora nosotros tenemos una puerta abierta directamente hasta el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Por lo tanto, él estaba hablando de su cuerpo. Yo soy el templo. Y si destruís este templo, en 3 días lo levanto. Y eso es muy importante entenderlo. Pero claro, si eso es así, del templo se prefiguraba que iba a fluir agua desde los fundamentos del templo. Y el texto de Juan nos dice que el Señor Jesús, pues en Juan capítulo 19, dice el verso 28, después de todo esto, como Jesús sabía que ya todo había sido terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Lo cual es curioso, porque él dice que él era el agua viva, y ahora está en la cruz y está diciendo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz el sábado, por ser un día muy solemne. Así que pidieron a Pilato ordenar que quebrantaran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas del primer hombre, el que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que Cristo Jesús, que es el tabernáculo de Dios, que Él es el santuario de Dios, que viene a sustituir al templo hecho de manos de hombre. Ahora resulta que viene, le traspasan con el costado con una lanza y de su costado sale sangre y agua. Porque Él era el templo. Sale sangre y agua. Y todas las mujeres que están aquí saben que cuando hay sangre y agua, después viene el bebé. ¿No? Las mujeres saben, rompe aguas y sale sangre, sale agua y después sale una vida nueva. Cristo en la cruz estaba dando a luz a su iglesia. En la cruz Él derramó su sangre y su agua. El agua es el símbolo del Espíritu y la sangre es lo que nos limpia de todo pecado. Es símbolo de vida. Cuando el Señor fue traspasado con una lanza, estaba dando su vida y su espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a nacer otra vez. ¿Recuerdan cuando hablaba con Nicodemo? ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Tienes que nacer del agua y del espíritu, le dijo Jesús. Y Nicodemo, ¿pero qué dice? Es que tengo que volver al vientre de mi madre y nacer otra vez. Y el Señor le respondió, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Bueno, no lo entiendo. ¿Y tú eres un príncipe de Israel? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Seguramente Nicodemo lo entendió después.
Pero nacer del agua y del Espíritu sencillamente significa que cuando nosotros hemos conocido al Señor y hemos tenido un encuentro con Él, Él viene a nuestro espíritu, sopla aliento de vida nuevamente en nosotros. Y después, cuando nosotros hemos creído en Él, empezamos a beber de ese agua que Él ha dado, de su espíritu. Por eso cuando uno cree en el Señor y lo recibe en su corazón, recibe una vida nueva, recibe la vida del Espíritu. Y es más, y cuando uno ha recibido esa vida, ese Espíritu en su vida, bueno, pues inmediatamente no nace un bebé, recibe vida y tiene un tiempo y después lo llevan al mar o al río o a la piscina o al baptisterio y lo bautizan. ¿Qué significa eso? Que cuando nos meten debajo del agua, estamos identificándonos con el Señor en su muerte. Y cuando nos sacan del agua, rompemos agua, salimos fuera, estamos identificándonos con Él en su resurrección. Es muy importante entender eso. Cuando alguien recibe a Cristo en su vida, recibe el Espíritu de vida en Cristo. Pero tiene que llegar el momento en que uno baja a las aguas, porque el que crea y sea bautizado, ese será salvo. Y eso es lo que significa. Cuando el ministro te mete debajo del agua, si te aguantas ahí mucho rato, realmente te identifica en la muerte y te puedes ahogar, morirte ahí. No, pero después te saca, rompe agua, sales a una vida nueva. Eso es el nuevo nacimiento. Somos concebidos por el Espíritu, pero un día hay que salir y dar testimonio y decir, yo sigo a Jesús. Y bajamos a las aguas, me identifico con Él en su muerte y en su resurrección. Pero el agua representa el Espíritu, pero de Él salió sangre y agua. Cuando el ministro te bautiza, nada más que hay agua. Pero ¿sabes una cosa? La sangre la puso el Señor Jesús una vez y para siempre. Y todo el que se acerca a Él se es limpiado con la sangre de Jesús, porque su sangre tiene valor eterno. Y entonces no tiene que volver a una cruz. Él derramó su sangre. Y en ese proceso de nacer de nuevo se produce en nosotros una transferencia, una transfusión de sangre. Si te estás muriendo, estoy seguro que si se está muriendo tu hijo y el médico viene y te dice, mire, no hay solución, pero podríamos intentar, como tiene usted el mismo grupo sanguíneo, podríamos hacerle una transfusión, quizás con sus defensas la criatura pueda salvarse. Pues hágalo ya. ¿No le dirías tú eso al médico? Pero un momento, es que hay un problema. Es que si le hacemos la transfusión, usted sí puede morir, porque no está muy saludable. Si eres un padre o una madre, no lo dudas, hágalo. Si tengo que morir, muero, pero quiero la vida de mi hijo. Eso es lo que él hizo. No quería morir. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a por ellos. Vamos a rescatarlos. Por eso el Señor derramó su sangre y dio su espíritu. El agua representa al Espíritu de Dios. Bueno, y hay otras muchas figuras que representan al Espíritu de Dios. Pero lo importante no es que cuando uno recibe al Señor, recibe el Espíritu de Dios en su interior. Y cuando se bautiza, se identifica con Cristo en su muerte y su resurrección. No, lo importante no es solamente que tú tengas al Espíritu. Lo importante es saber si el Espíritu te tiene a ti. A ver si me entienden. Tengo el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Desde el momento en que le diste tu vida. Pero ustedes saben que la vida espiritual es como la vida humana. Uno nace
y crece y se desarrolla y llega a madurar y ya no es un niño. Y Pablo habla en 1 Corintios, el capítulo 2 y 3, habla sobre las clases de personas que existen en el mundo. Él dice, existe el hombre natural, y el hombre natural no entiende las cosas de Dios ni puede comprenderlas porque para él son locura, porque hay que tener el Espíritu para entenderlo. Pero hay otros que son, el hombre espiritual es el que entiende las cosas de Dios. Y hay otros que son, Pablo les llama el hombre inmaduro, que quiere decir, las traducciones de Casiodoro de Reina decía el hombre carnal. ¿Qué quiere decir? Que no ha madurado. Sí, tiene la vida de Jesús, está en su corazón, tiene el Espíritu de Dios, pero todavía sigue dejándose guiar por los rudimentos de este mundo. No ha habido todavía esa renovación interior completa. Por eso dice Pablo en Romanos, no os conforméis a este siglo, a estas etapas en este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Tenemos que comprender lo que Dios quiere hacer, pero para eso tengo que madurar espiritualmente, tengo que crecer. Lo que no es normal es que un niño que ha nacido, que está sano, no crezca. Tenemos que crecer, madurar. Primero hay que darle la leche espiritual y después ya cuando son madurados o han crecido un poco, pues pueden comer alimentos sólidos. Es lo que dice Pablo en Corintios, ¿no? Pero yo os tuve que dar leche porque todavía no estáis preparados para tomar alimentos sólidos. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que tenemos al Señor, tenemos su Espíritu, pero el Espíritu no nos tiene a nosotros. Sí, el Señor está en mí, pero muchas veces hago lo que quiero, no lo que Él quiere. Entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué necesitamos hacer? Madurar. Pero ¿cómo vamos a descubrirlo? En este libro que habíamos leído, en Ezequiel 47, no solamente les habla de que había una fuente que salía del templo, sino que dice en el mismo capítulo 47 que el río fluían hacia el sur, esas aguas fluían hacia el sur. El verso 3 dice, el hombre salió, el verso 3 del 47 de Ezequiel, salió hacia el oriente con una cuerda en la mano y midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Y el agua es el río de la vida, representa al Espíritu de Dios. Entonces dice que lo llevó 500 metros de la orilla y el agua le llegaba por los tobillos. ¿Qué es lo que hacen los niños cuando ven un mar tan grande? Pues se meten en la orilla y chapotean y salpican y juegan pero el agua le llega a los tobillos. Ahora, dice el texto que cogió y midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua y ahora me llegaba por las rodillas. ¿Qué significa eso? Porque uno se atreve a mojarse y a dejar que el Espíritu le refresque. Que le llegaba el agua por las rodillas. Pero volvió otra vez, midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. El río de Dios te puede llegar a la cintura. Pero estaba ya a 1500 metros. Oye, de la orilla. Es fácil estar en la orilla, disfrutar de la presencia de Dios. Pero meterse en el río del Espíritu y te llega a la cintura ya el agua. Mira lo que dice el texto. Midió otros 500 metros. El agua esta vez me llegaba a la cintura, midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Hay un momento en que dejamos que el Espíritu nos moje, nos refresque,
nos renueve, nos sentimos cómodos. Pero hay un momento en que el Señor dice, te estoy sacando de la orilla, te quiero que te metas en la corriente. Y llega el momento en que el agua llega por la cintura y la corriente es fuerte. Además estoy lejos, 1500 metros de la orilla, oye, me puedo ahogar. Pero el río de Dios nunca te mata. El río de Dios lo que quiere es, déjate llevar. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, pero Él quiere tenernos a nosotros en Él. El Espíritu de Dios. Pero, claro, si me dejo llevar por la corriente, ya no controlo. Primero, ya no estoy seguro. Controla la corriente, controla el Espíritu. Y lo que el Señor está queriendo decirnos es, oye, tienes que madurar y atreverte a dar pasos de fe y meterte en el río de Dios. Y tienes que aceptar que Él pueda guiar y decidir tu vida llevándote a lo que Él quiere. Cuando yo me convertí, me dijeron, has empezado aquí, pero no sabes dónde vas a terminar. No saben ustedes las de veces y los viajes que yo he hecho a lo largo de mi vida. Y era un niño de pueblo. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios ve que tú estás decidido a seguirle, el Espíritu dice, ven aquí, te voy a llevar a esto. Te voy a llevar a más lugares. Más, el Señor quiere hacer que nosotros maduremos y nos dejemos llevar por su Espíritu. Guiados por el Espíritu. Claro que no nos vamos a sentir seguros, claro que cometeremos errores, algunas veces tragaremos agua, pero el Espíritu te va a llevar siempre a buen puerto. Él siempre va a tener el cuidado sobre ti. Eso reclama confianza. Ya no solamente creo en Él, me fío de Él. Ya no solamente lo tengo dentro, yo estoy dentro del río. Y lo que el Señor quiere es eso, llevarnos a una madurez en la que las circunstancias no importan, en que la seguridad tampoco importa. Lo que importa es que Dios me está llevando y cumpliendo sus propósitos en mi vida. Honestamente, ya lo he dicho más de una vez, cuando un hombre tiene una relación con su mujer, hay, yo qué sé, de 8 a 12 millones de espermatozoides. Y uno solo llega al óvulo. Lo cual significa que Dios tenía un plan con ese óvulo, con el esperma de su marido. Tenía un plan con esa persona. Y no con todas las otras miles de oportunidades y millones de oportunidades de que hubiera nacido otra persona. Dios tenía un plan contigo y no con el resto de tus posibles hermanos. Tú eres alguien especial. Naciste tú y no nació otro. Naciste tú y no uno de esos 8 millones de posibilidades. Lo cual significa que Dios tiene un plan. Y ese plan no es solamente que le conozcas y seas salvo. Ese plan es que tú te dejes llevar por el Espíritu y cumpla todos sus propósitos en tu vida. Porque Él no vino para salvarte. Él no vino solamente para salvarte. Él vino y le dijo a sus discípulos, sígueme y te haré pescador de hombres. Seguidme y os haré pescadores. Pescadores de hombres. Ganar vidas para el reino. Y eso es muy importante. Pero para eso tenemos que dejar que el agua viva, el río de agua de Dios, nos lleve, nos edifique, controle nuestro futuro. Y no es fácil, porque honestamente dejar a Dios actuar y hacer, ya no hago lo que quiero. Hago lo que Él quiere. Es más, no puedo resistirlo porque la corriente es fuerte.
pero tengo que atreverme y decirle, Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí, porque te llamó para que fueses algo más que simplemente una persona que va a ir al cielo. En esta tierra, en este tiempo, hay un plan y un proyecto con tu vida. Y ese plan y ese proyecto es que el Espíritu de Dios mora en ti. Para eso tienes que venir a Cristo y beber de su agua. El que tenga sed y crea en Él, va a salir de su interior ríos de agua viva. Pero también, no solamente que tú tengas al Espíritu dentro, sino que el Espíritu te tenga a ti dentro de Él. ¿Te dejarás llevar por el río? ¿O simplemente decimos, bueno, Señor, pero déjame en la orilla? O bueno, un poquito por la rodilla. Mira, tengo que decirles algo. Cuando empezamos a confiar, no nos damos ni cuenta. Pero si nos dice, vente otra 500 metros, vente conmigo, y llega a la cintura, ahí nos planteamos en serio, ¿qué querrá? Él quiere que ese río te lleve, que te conduzca, que se cumpla su propósito en tu vida. Y tenemos que decirle, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. No nos conformamos con sacar un cuenco de oro de la estanque de Siloé para que nos toque. No, nos metemos en el río de Dios, el río de agua viva. ¿Y saben qué sigue diciendo Ezequiel? Después, enseguida, claro, cuando el hombre dice, había convertido ya en un río que yo no podía cruzar y había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Y entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo del hombre? ¿Te has dado cuenta? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas son saneadas. ¿Saben lo que el mar muerto es? El mar muerto es un lugar, el más profundo de la tierra, abierto. El Jordán desciende y desciende hasta el mar muerto. Por eso el Señor fue a bautizarse en el Jordán por Juan el Bautista, porque él era el que había descendido del cielo y estaba dispuesto a seguir descendiendo hasta la muerte, hasta el mar muerto. Pero de allí se levantó. Y dice que llega hasta el mar muerto, pero cuando desemboca en ese río en el mar, las aguas son sanadas. La Escritura compara el mar siempre con naciones o con multitud de gente. Y cuando se oía la multitud como las olas del mar, y eran la multitud de las naciones. Bueno, pues aquí nos dice que el mar está muerto. Pero cuando el Espíritu llega, trae sanidad, sanea las aguas. Donde corra este río, todo ser viviente en él se mueva, vivirá. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río será saneada. Y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores. Y desde Engadí hasta Eglayín, porque allá habrá lugar para secar sus redes. Oiga, está diciendo que cuando el río de Dios llega al mar muerto, trae sanidad y limpia. Y además lo que hay allí tendrá vida. Y todo lo que ese río mueve, dice el texto que donde toque sus aguas, todo lo que se mueva, sus aguas vivirá. Y junto a las orillas, dice el verso 12, del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán fruto. Cada mes dará frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Las hojas de esos árboles que van a ser medicina para las naciones.
los árboles que están plantados cerca de ese río van a ser árboles que dan fruto todos los meses. Diferente además los frutos. Si quieren verlo, aparte que lo dice Ezequiel y lo dice también Zacarías capítulo 14 verso 8, también lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 de Apocalipsis. Dice así: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ya no sale del templo, sale del trono de Dios y del Cordero, Cristo Jesús. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá más maldición. ¿Entienden lo que está diciendo? Está diciendo que las hojas van a ser sanidad para las naciones, del árbol, esos árboles de vida. Porque donde está el río de la vida, también está el árbol de la vida. Ustedes saben que en el principio, en el huerto, había un árbol de vida y un árbol de conocimiento. Y el hombre escogió conocer en lugar de experimentar la vida de Dios. Se alimentó del árbol del conocimiento y resulta que nunca terminamos de conocer completamente. Y cuando algo conozco, me doy cuenta que me falta más por conocer, que me falta mucho más por saber. Pero Dios no quería que llenáramos nuestra cabeza. Dios lo que quería era que nos llenáramos de su vida. Por eso tuvo que venir Jesús, para darnos otra vez un espíritu nuevo y darnos su espíritu, y que nosotros pudiéramos ser renovados en nuestra mente y que dejásemos que el río de Dios nos lleve a cumplir todos los proyectos y planes que Dios tiene para nosotros. Así que, ¿qué hacemos? ¿Queremos seguir siendo inmaduros? ¿Quedarnos en la orilla? ¿O le decimos, Señor, yo quiero seguir entrando en las profundidades de ese río? Yo quiero que tú me lleves. Porque el río de la vida de Dios fluye y toca vidas y trae sanidad emocional, física, intelectual, relacional. Cuando nos dejamos llevar por el río de Dios, ya no controlamos, pero qué bueno ser liberado de tener que estar controlándolo todo. No, hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, cumple tu propósito en mí. Llévame a madurar, llévame a probar de ese árbol de vida. Eso es lo que Él quiere. Se nos va el tiempo. Vamos a concluir, pero no le diría, Señor, yo sí quiero que el río de Dios me inunde, me rodee. No solamente que viva el Espíritu en mí, sino que yo viva en el Espíritu. El Espíritu vive en ti porque le diste tu vida y el Señor murió por ti. Pero no es importante solamente que Él viva en ti, también es importante que tú vivas en Él. Y eso es dejarse llevar por el río de Dios. Oramos y le decimos que sí. Si es que sí, pues dile amén cuando terminemos de orar. Y si no, pues no digas amén. Estás diciendo, déjame un poquito más en la orilla. Es tu decisión. Les ruego que se pongan de pie un momento y oramos.